Mucho se ha hablado ya del presupuesto de 2017. De hecho, estamos todavía terminando el mes de abril y aún estamos hablando de él. Y todavía ni siquiera se ha aprobado el mismo. Por lo tanto, sí que quiero mencionar que el Partido Socialista y Podemos, de manera totalmente irresponsable, pues desgraciadamente nos están llevando a que prácticamente a mitad de año el presupuesto todavía no esté aprobado y llevando, por lo tanto, a la comunidad autónoma de Aragón a una situación límite en la que no debería estar, porque deberíamos estar hablando en estos momentos de cómo se ejecuta ya y no todavía del debate presupuestario. Adelantar que, ya lo saben, el Partido Aragonés votó en contra del debate a la totalidad del presupuesto, porque entendíamos, primero, que era un presupuesto que no estaba dirigido a todos los aragoneses y, por lo tanto, era un presupuesto sectario. En segundo lugar, porque no estamos de acuerdo en cómo se están recaudando los ingresos, no estamos de acuerdo con la subida impositiva que ha aplicado este Gobierno a todos los aragoneses, independientemente de sus rentas. En tercer lugar, porque no hay una política decidida de apoyo a la competitividad de las empresas, que son las que crean empleo y riqueza en Aragón. Hace 2 días salió que hay un dato tremendo, que ha caído un 17% la creación de empresas en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Hay 80.000 parados de los que no se habla en este Gobierno prácticamente nada, ni los nombran ni los tienen entre sus prioridades. En cuarto lugar, porque sigue siendo un presupuesto lleno de parcheos y de errores. Ayer estuvimos dando una rueda de prensa, pues poniendo el ejemplo de los helicópteros medicalizados que, ojo, se está hablando de la vida, del riesgo que pueden correr las vidas de las personas que viven en el territorio aragonés, pero está lleno, pues, de los mismos agujeros en cuanto a industria, comercio, juventud, en áreas y proyectos estratégicos. Las ligeras subidas no compensan los recortes que hemos sufrido desde 2015. En quinto lugar, hay una exigua inversión en infraestructuras. Aragón está a la cola de inversión en España. Ha habido una caída de un 57% desde el presupuesto de 2015 y con la subida este año del 7% en inversión, estamos que desde 2015 ha caído la mitad, el 50% de la inversión en esta comunidad autónoma. Y antes de entrar a las enmiendas, finalizar diciendo que es un presupuesto de corto recorrido. Desgraciadamente, como digo, estamos finalizando el mes de abril y ni siquiera está aprobado, por lo que, bueno, pues han pasado, se ha perdido prácticamente la mitad del año para poderlo ejecutar y el resto de la mitad del año, bueno, pues difícilmente se va a poder ejecutar un presupuesto en 3 meses, como digo, en 4 meses es prácticamente materialmente imposible. Y, por último, no es un presupuesto social. Ya denunció este partido que faltaban 149 millones de euros, pero estamos viendo cómo en todos los departamentos ha habido recortes que no han salido a la luz, que los estamos sacando a la luz poco a poco y que afectan a las poblaciones, sobre todo que viven en el medio rural. Por todos estos motivos, porque no es nuestro presupuesto, porque no nos gusta este presupuesto, el Partido Aragonés ha presentado 482 enmiendas, 63 de las cuales son al articulado de ley y 419 modifican el gasto, y esto ha supuesto mover una cantidad económica de 106 millones de euros. Con estas enmiendas, el Partido Aragonés ha querido, en primer lugar, centrar los presupuestos para que no sean sectarios y sean unos presupuestos para todos. Y, en segundo lugar, aragonesizarlos, porque apostamos por las personas que viven en el territorio y porque, desde luego, hacer de Aragón un Aragón más fuerte forma parte de nuestra ideología y forma parte de nuestra ideología defender lo propio. Hemos querido, con estas enmiendas, cubrir una serie de objetivos. En primer lugar, pensar en los 80.000 parados, en las 80.000 personas que a día de hoy siguen sin encontrar un empleo en Aragón. En segundo lugar, apostar por las miles de familias que no llegan a fin de mes y que la crisis económica
todavía le sigue afectando. En tercer lugar, impulsar la actividad empresarial y los proyectos estratégicos, devolviendo a los sectores productivos el pulso que han perdido en estos presupuestos. En cuarto lugar, devolver el nivel de inversión, apostar por la inversión en el territorio, porque entendemos que apostar por la inversión es asentar la población y generar empleo. Hemos creado un fondo de lucha contra la despoblación, porque creemos en las gentes del territorio y apostamos de manera decidida para que la gente que vive en el territorio siga teniendo las mismas oportunidades que los que vivimos en las grandes urbes. Y en quinto lugar, como he dicho, cuatribarrar los presupuestos, hacerlos más aragonesistas, porque, como digo, bueno, pues forma parte de nuestra ideología y hay muchísimas enmiendas que tienen que ver con la defensa del Estatuto de Autonomía, con la defensa del derecho foral, con la defensa de la cultura aragonesa, etcétera, etcétera. En definitiva, devolver el pulso económico a esta comunidad, generando empleo, porque así, generando empleo y apostando por los sectores estratégicos, cubrimos los dos objetivos más importantes. Hacer de estos presupuestos unos presupuestos más sociales y generar empleo, por lo tanto, en aquellas personas que lo necesitan y, en segundo lugar, apostar por los sectores productivos que son, como digo, los que generan ese empleo y riqueza. Si quieren, entro a hablar de algunas de las enmiendas por departamentos, pero, como digo, hemos apostado en estas 482 enmiendas pues por crear un fondo de ayuda familiar urgente, por un fondo contra la despoblación, para luchar contra el desempleo. Hemos metido muchas enmiendas de cultura aragonesista con la creación de la Academia de Historia, la Academia Aragonesa de la Lengua, la Biblioteca Histórica de Aragón, la recuperación del proyecto de la Corona de Aragón o de la recreación histórica de los Reyes de Aragón. Hemos apostado por el territorio, pues metiendo enmiendas de helicópteros medicalizados, para mejorar la financiación de las comarcas en cuanto al nivel que había en 2015. Hemos metido también convenios para financiar la ciudad de Huesca y de la ciudad de Teruel, acciones para el desarrollo del Estatuto de Autonomía, para mejorar la justicia gratuita. En desarrollo rural, pues hemos metido enmiendas para mejorar la limpieza del lindano, para mejorar y apostar por el sector primario en modernización de las explotaciones, en primas a seguros agrarios, que les han subido el 100% de la prima de los seguros agrarios este año a aquellas zonas afectadas por la riada del Ebro, a la indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas de montaña, a incrementar las oficinas de comarcalización agraria, a mejorar la educación ambiental y los parques naturales, a apostar por los sectores de autónomos, comerciantes, hosteleros, turismo, en general en el sector servicios, apostar por Internet y por la telefonía móvil para que llegue a todas las poblaciones aragonesas. Una apuesta decidida por el CITA y por el ITA y por el Big Data y la nanotecnología. Hemos redoblado los esfuerzos contra la violencia de género. Hay una mesa de violencia de género y si de verdad nos creemos que hay que luchar contra esta lacra, hay que demostrarlo con partidas presupuestarias potentes. Hemos, como digo, también apostado por los jóvenes, metiendo 1 millón de euros para el retorno juvenil, no como los 100.000 euros que están consignados en la partida presupuestaria. Con 100.000 euros para retorno juvenil no se llega a absolutamente nada. Hemos apostado también por todo el plan de infraestructuras de 2016-2019 que eran prioritarias y urgentes ejecutar en 2016 y 2017 y que no están en los presupuestos. Y hemos apostado también, por último, por la inversión, por el plan de carreteras, por el transporte de viajeros en el medio rural, por la promoción de la nieve, de la marca Aragón y de todas las segmentaciones que se hicieron turísticas. Y, en definitiva, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo por, como digo, presentar 482 enmiendas que vienen un poco a socializar este presupuesto, a hacerlo más aragonesista y, desde luego, por apostar por los sectores productivos aragoneses. Dice que supone movilizar unos 106 millones de euros. ¿De dónde salen ese dinero?
Bueno, pues como saben, el presupuesto, una vez aprobado el techo de gasto y una vez consolidado el dinero de cada una de las secciones, el dinero de las secciones salen de las propias secciones. Entonces, hemos tenido que tratar de buscar aquellas partidas presupuestarias que estaban hinchadas y que el propio consejero de Hacienda ha reconocido en algunos departamentos que estaban hinchadas en capítulo 2. Y hemos retenido también muchas de las partidas, hemos sacado muchas de las partidas de gastos que se hacen relativos a gastos con otras empresas en las que no se especifica directamente el gasto de cada una de ellas. Hemos quitado también en algunas partidas de personal que afectan al personal eventual. Y, sobre todo, hemos quitado de capítulo 2 en partidas que estaban hinchadas con respecto al presupuesto anterior. ¿Al plan de carreteras cuánto dinero han previsto incrementar? Si es que lo tiene algo, ¿no? Bueno. Pues te lo podré decir porque no me ha bajado el paquete, pero te lo busco y te lo digo. Como son tantas enmiendas por el volumen económico y algunas de ellas que sean muy simbólicas, muy significativas. Yo creo que sí, que hay. A ver, para nosotros, desde luego, por ejemplo, el tema de los helicópteros medicalizados, creo que es un tema prioritario para el medio rural y para la vida de las personas que viven en el medio rural. Hay una partida de 2.400.000 euros. Hemos rascado también 4 millones más para las comarcas para posicionarlas con el nivel presupuestario que han tenido en la anterior legislatura. Hemos metido, por ejemplo, partidas fuertes de 1 millón de euros para explotaciones agrarias, para la modernización de las mismas. Por ejemplo, se ha metido también el 1 millón de euros para el retorno juvenil y cerca de 1 millón de euros para violencia de género. 1 millón de euros perdón, 1 millón de euros. En torno a 10 millones de euros inversiones que tienen que ver con los servicios sociales, centros de día o inversiones que tienen que ver con sanidad o con educación. Y como digo, son 482 enmiendas las presentadas y con un movimiento de dinero de 106 millones de euros. Pero si quieren, lo que podemos hacerles también es especificarles el montante económico que se mueve por sección. Porque este año el programa informático que ha desarrollado las Cortes permite saber la cuantía económica y el tanto por ciento que se mueve de presupuesto en cada una de las secciones y se puede acompañar a la nota de prensa que se os adjunte. Vale, pues muchas gracias.